a todos, mi nombre es Elsa Cecilia Ortiz Villarreal y soy alumna de la Escuela de Ciencias Sociales. Actualmente estoy cursando la materia de México siglo XIX con el Dr. José Gavino Castillo, quien la imparte. Como proyecto final, la actividad que nos ha propuesto el Dr. Gavino es muy interesante, ya que a través de un video vamos a difundir los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de sus clases. Sin más preámbulo, comencemos. Partiendo de un contexto general, durante el siglo XIX el capitalismo se consolidó como sistema dominante a nivel mundial y pasó a su fase imperialista. Debemos considerar que cada región vivía este proceso con características propias de acuerdo con su grado de desarrollo. En el caso del continente americano, mientras el territorio de Canadá quedó subordinado a Inglaterra, Estados Unidos ya era una nación independiente y logró un auge económico que lo colocó a final de este siglo como nueva potencia imperialista, no sin antes pasar por diversos conflictos internos. En cuanto a Iberoamérica, ya independizada en su mayoría de España, a excepción de Cuba y Puerto Rico, atravesó una serie de problemas en lo político, social y económico que obstaculizaron su desarrollo, además de que las nuevas naciones se convirtieron en campos de batalla de las grandes potencias, tanto europeas como de Estados Unidos. Sin embargo, este último fue el país que terminó con la mayor influencia en la región. Durante la etapa imperialista, el mundo se dividió entre las potencias industrializadas y los países abastecedores de materias primas. Iberoamérica ocupó este segundo lugar, por lo que, cargando con su historia, ha sido difícil su desarrollo, incluso en la actualidad. Brevemente explicaré como antecedente las dificultades en la consolidación de los países americanos, remitiéndome a la lectura de Jaime Rodríguez en su obra La transición de colonia a nación, Nueva España, 1820 a 1821. Los países iberoamericanos enfrentaron una situación diferente, ya que tuvieron que enfrentar grandes obstáculos no solo para desarrollarse económicamente, sino para consolidarse como naciones. Esta situación les daba cierta vulnerabilidad a los nuevos países porque no podían establecer relaciones diplomáticas y comerciales de manera formal con otros países. El reconocimiento se fue dando a la medida en que comerciantes y aventureros europeos llegaban y hacían crónicas de las ventajas que observaban en el territorio iberoamericano. Desde entonces, Latinoamérica se convirtió en una zona cuya influencia fue disputada por las principales potencias. A continuación, abordaré en un breve apartado el antecedente histórico de Estados Unidos sobre el tema de la guerra civil, la abolición de la esclavitud y la industrialización. Un enfrentamiento que estuvo a punto de fraccionar Estados Unidos fue el de la Guerra Civil, que giró en torno al problema de la esclavitud. En Estados Unidos, los esclavos trabajaban sobre todo en las grandes plantaciones del sur, mientras que en el norte se desarrolló la pequeña propiedad agrícola y la manufacturera, así como el trabajo libre y asalariado. En las elecciones presidenciales de 1860 triunfó Abraham Lincoln, un antiesclavista que se identificaba con los postulados de los estados del norte. La guerra civil concluyó con el triunfo del norte y se logró mantener la unidad de la nación, pero los blancos del sur aún se resistieron a aceptar la abolición de la esclavitud. De hecho, el presidente Lincoln pensaba ir más allá, otorgando algunos derechos políticos a los afroamericanos, por lo que fue asesinado en el palco de un teatro mientras presenciaba un espectáculo. La esclavitud fue abolida en 1865, pero los estados del sur tardaron años en recuperarse de los estragos de la guerra. Mientras tanto, los antiguos esclavos se incorporaron al trabajo libre asalariado. Muchos se despidieron de sus antiguos amos y se lanzaron a la aventura de buscar un empleo remunerado. Estados Unidos pudo entonces unificarse también como mercado nacional.
Durante la primera mitad del siglo XIX se llevó a cabo una transformación en los medios de transporte que antes eran limitados y defectuosos. Los Estados Unidos se unieron a través de vías fluviales con barcos de vapor y canales. Después se agregó el transporte terrestre, favorecido con la construcción de ferrocarriles, puentes y caminos. Como dato interesante para complementar, me gustaría agregar que el río Mississippi atraviesa el territorio de Estados Unidos del sur a norte. Por él navegaban los primeros barcos de vapor y fue una de las rutas comerciales más importantes dentro del país en el siglo XIX. Por otra parte, se inició la producción industrial en fábricas textiles y se fomentó la producción de metales que eran indispensables para la construcción de máquinas, ferrocarriles y barcos. Otro fenómeno que contribuyó al desarrollo económico de Estados Unidos fue el proceso de expansión hacia el oeste que se inició casi inmediatamente después de la independencia. Esta expansión permitió la adquisición de nuevas tierras para el cultivo, de materias primas, por ejemplo pieles, e incluso de metales preciosos como el oro de California. El proceso de expansión los hizo chocar constantemente con los pueblos indígenas, a los que casi exterminaron. Aquellos que sobrevivieron fueron recluidos en reservaciones. La obtención de nuevos territorios se realizó de distintas maneras, por medio de la compra, como el caso de Luisiana a Francia y Oregón a Inglaterra, y también a través de presiones, como a España, para obtener Florida. De igual forma, por medio de guerras, como lo fueron los territorios de Texas, Nuevo México y California, disputados con México. Como dato extra a lo establecido anteriormente, los numerosos yacimientos de oro encontrados en California fueron uno de los mayores beneficios que la colonización de este territorio reportó a los estadounidenses. El hallazgo de estos yacimientos dio inicio a lo que es conocido como fiebre del oro, llevando a miles de personas a California en busca del precioso metal. Hacia 1848, los Estados Unidos se habían extendido hasta alcanzar las costas del Pacífico, por lo que sus intereses se dirigieron hacia el continente asiático. En la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos pudo acceder a la etapa imperialista de manera total. Existía una concentración de capitales que favorecían la creación de monopolios en distintas ramas como la banca, el acero, el automóvil, el petróleo y otras. Además de los lugares mencionados anteriormente, Estados Unidos llegó también a países de Latinoamérica como Panamá con la intención de construir un canal transoceánico, a Cuba y a Puerto Rico por la importancia estratégica de las islas. En este punto, cabe destacar que los países iberoamericanos fueron una inmensa fuente de recursos naturales y mano de obra barata, condiciones que solo beneficiaron al capital extranjero. Uno de los desafíos de México en el siglo XIX fue lograr mantener su propia existencia como país independiente y entablar relaciones políticas y económicas con otros países en condiciones de equidad. Posteriormente, México fue objeto de interés para Francia e Inglaterra, que buscaban obtener ventajas en el comercio y de la explotación de sus recursos. Después de un periodo prudente, por sus compromisos con la Santa Alianza, Inglaterra otorgó el reconocimiento a México. Y en 1825 se firmó el primer tratado entre ambas partes. Por su parte, los británicos formaron empresas para explotar las minas mexicanas
y otorgaron los primeros préstamos a México. Con Francia se negoció igualmente un tratado de amistad y comercio en 1827, pero no fue aprobado. En 1838, cuando en Francia gobernaba Luis Felipe I y se iniciaba la industrialización francesa, se aprovecharon las circunstancias de guerras civiles en México para exigirle al gobierno mexicano un pago exorbitante por los daños que las guerras habían ocasionado en los súbditos franceses, que residían en México. En el fondo, pretendían lograr condiciones de privilegio hacia su comercio. Ante la negativa del gobierno mexicano, una escuadra francesa desembarcó en el puerto de Veracruz. Este conflicto también es conocido con el nombre satírico de Guerra de los Pasteles, ya que entre las indemnizaciones exigidas estaban las de un pastelero. El conflicto concluyó con un tratado, por el cual México tuvo que pagar una suma de dinero, pero no concedió ventajas comerciales para los franceses. En 1861, los franceses, ya bajo el gobierno de Luis Napoleón Bonaparte, intentaron penetrar en México e intervenir en sus asuntos internos, como un primer paso para penetrar en los mercados latinoamericanos. Ante la decisión del presidente Juárez de suspender provisionalmente el pago de la deuda exterior, después de la Guerra de Reforma en México, los franceses, los españoles y los ingleses enviaron barcos para ocupar las aduanas y cobrarse. Pero el gobierno de Juárez negoció los pagos e Inglaterra y España se retiraron. En cambio, los franceses invadieron el territorio mexicano, en lo que se conoce como la Intervención Francesa. Poco después, el gobierno francés y los conservadores mexicanos propiciaron la llegada de un emperador extranjero, Maximiliano de Austria, hermano del emperador de aquel país, quien gobernó de 1864 a 1867. Sin embargo, las fuerzas juaristas lo derrotaron y el emperador fue fusilado. Lo que he mencionado anteriormente tiene el propósito de dar una visión de lo que nos dejó la lectura titulada El Segundo Imperio, pasado de usos múltiples, de la autora Erika Pani, la cual abordamos a lo largo de la clase. No obstante a lo anteriormente mencionado, el país que resultó una mayor amenaza para México fue Estados Unidos. En la primera mitad del siglo XIX, cuando los estadounidenses se encontraban en pleno proceso de expansión hacia el oeste, sus intereses se dirigieron a los territorios mexicanos del norte. Dicho en otras palabras, la invasión estadounidense en México tiene sus antecedentes en las políticas expansionistas que desde 1809 se venían observando. La compra de Luisiana en 1803, así como la firma del Tratado Adams-Onis de 1819, con el que España cedió la península de la Florida. Cuando México logró su independencia, Estados Unidos envió a Joel Robert Poinsett como representante para firmar un tratado de límites en el que Estados Unidos intentó infructuosamente anexarse a la provincia mexicana de Texas. Las ricas tierras fértiles de Texas habían sido colonizadas por esclavistas estadounidenses en las primeras décadas del siglo XIX y las destinaron sobre todo al cultivo del algodón. Todo ello bajo la justificación basada en el proceso de ocupación pacífica en la que miles de inmigrantes, agricultores y aventureros extranjeros se van estableciendo con o sin permiso de las autoridades mexicanas en esa región. Desde 1823, con el permiso del gobierno mexicano, Stephen Austin comenzó a llevar emigrantes anglosajones a Texas. El 25 de agosto de 1829, Poinsett ofreció $5 millones por el territorio de Texas. Para 1834, la afluencia de aventureros mercenarios se hizo todavía más notoria, como es el caso
de los firmantes de la Declaración de Independencia de Texas. ¿Quiénes eran buscados por fraude? El 1 de marzo de 1836, Texas proclamó su independencia de México y nombró presidente a David Burnett y vicepresidente a Lorenzo de Zavala. En 1836, la mayoría de los pobladores de Texas eran de origen estadounidense y proclamaron su independencia. Si bien no se anexaron a Estados Unidos, sino hasta 1845. Poco después surgió una guerra entre México y Estados Unidos por la definición de fronteras, con una temporalidad de entre 1846 a 1842. Sucesivos encuentros armados fueron ganados por los invasores, que avanzaron triunfantes en las batallas de Palo Alto, Resaca de Guerrero o de La Palma, Monterrey, y en febrero de 1847 sobrevino la célebre Batalla de la Angostura, con la cual el ejército mexicano logró frenar el avance de Taylor. Detrás de esto, había un gran interés en Estados Unidos por adquirir los territorios de Nuevo México y Alta California. Este último significaba la posibilidad de alcanzar el Océano Pacífico y entablar la comunicación directa con Asia. Después de la firma del Tratado de Velasco en 1836, el gobierno norteamericano, que había apoyado militar y económicamente a los separatistas, se apresuró a reconocer la independencia de Texas. Durante cerca de 10 años, el gobierno mexicano no intentó recuperar la provincia rebelde, pero no reconoció su independencia. En marzo de 1845, la República de Texas se anexó a Estados Unidos. La frontera sur, reconocida en esta anexión, fue el río Nueces. La anexión provocó que crecieran las tensiones, que se agravaron cuando en 1845 el gobierno norteamericano ofreció pagar la supuesta deuda mexicana a colonos estadounidenses, si México permitía que Estados Unidos comprara los territorios de la Alta California y Nuevo México. Los norteamericanos tomaron la Ciudad de México el 14 de septiembre y el gobierno mexicano se estableció en la ciudad de Querétaro. Al concluir la guerra, México se vio obligado, mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el mes de febrero de 1848, a pagar una indemnización, a reconocer la incorporación de Texas a Estados Unidos y a ceder los territorios de Nuevo México y Alta California, lo que significó que México perdió en este conflicto casi la mitad de su territorio. Finalmente, el 15 de junio de 1848 terminó esta ocupación. Para finalizar este video, quiero darles las gracias por su atención y sobre todo agradecer y felicitar al Dr. Gavino por su excelente desempeño como docente y por todas sus enseñanzas. Esta actividad me ha encantado y me ha parecido muy interesante. Considero que es una excelente forma para difundir la historia y sobre todo reforzar nuestros conocimientos que aprendimos a lo largo de las clases.